Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, hoy celebramos la fiesta del apóstol Santo Tomás. Recordemos que nos referimos al apóstol, no a este otro gran santo y también muy bien conocido Santo Tomás de Aquino. Este tiene su fiesta, su día de memoria obligatoria en otra fecha. Hoy, 3 de julio, en cambio celebramos al apóstol, aquel que hacía parte de los 12. Esto quiere decir de aquellos 12 hombres elegidos por Dios para que sean sus primeros y más cercanos ministros, servidores, sacerdotes y también obispos, ¿no? Lamentablemente sabemos que de entre ellos uno se suicidó, Judas, que nunca llegó al ministerio del orden sacerdotal. Él no fue ordenado sacerdote, ni siquiera participó de la última cena, sino que llegó solamente hasta un momento y luego se retiró. No comulgó el cuerpo de Cristo, ¿no? Luego también sabemos que fue reemplazado por Matías, ¿no? Entonces este grupo de los 12, ellos estaban muy cercanos a Jesucristo, tuvieron una experiencia muy fuerte con Él, pero cada uno de ellos tenía su peculiaridad, cada uno de ellos obviamente era distinto, ¿no? Unos habían venido de el trabajo más manual, como eran los pescadores, ¿no? Otros eran más intelectuales, otros venían de un mundo de mucho pecado, ¿no? Como Leví. Otros inclusive tenían sus lineamientos políticos, por ejemplo los celotas. Por allí venía también Simón, también venía Judas, me refiero al otro Simón, no a Pedro. Y así habían muchas formas de ser dentro del grupo de los 12. Y hoy se nos presenta a Santo Tomás. Tomás también tenía su forma concreta de ser. Es aquel que siempre está como calculando. Aquel que se dirige más que por los sentimientos, por la razón. Y entonces busca caminos para entender la fe. Por ejemplo, cuando le pregunta a Jesús que cuál es el camino, cómo llegamos, ¿no?, al Padre. Entonces Jesucristo tiene que decirle, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Tomás está como buscando, a ver, sistemáticamente, para llegar allá, ¿cómo lo hacemos? Tiene que haber un camino. Y entonces, ¿es un camino de qué? De verdad. ¿Y qué más? Es un camino de vida. Entonces ahora entiendo. Tomás comienza a preguntar. Siempre está con estas interrogantes. Y, sin embargo, la mucha razón, o mejor dicho, el racionalismo, porque la mucha razón nunca está de más o no está mal, ¿no? Pero cuando se convierte en un racionalismo, es decir, que solamente la razón es la que me puede dar la verdad, entonces allí ocurre una grave crisis, un grave conflicto, ¿no? Y ocurre que justamente vemos en el pasaje del día de hoy, tomado del Evangelio según San Juan, que cuando Tomás se encuentra con Jesús por primera vez, está también como calculando, quiero ver, quiero tocar, ¿no? ¿Qué pasó 8 días antes? 8 días antes el Señor ya se había presentado a sus apóstoles, pero Tomás no estaba. Como Tomás tenía su forma propia de ser, quizá podemos decir, un poco especulando, Tomás no fue como los otros 10 que estaban presentes allí, como los otros 10 que estaban allí, ¿no? Porque recordemos que Judas ya no estaba, ¿no? Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Será que Tomás se llenó de valor y estaba buscando realmente las evidencias que dieran como resultado que Cristo realmente ha resucitado? ¿No será que Tomás estaba como buscando evidencias y por eso no estaba con los otros apóstoles? ¿Será que Tomás no tenía miedo? Como era un hombre más de razón que de sentimientos, bueno, yo no voy a estar allí oculto en 4 paredes ahí como temeroso. No, yo voy a la vida pública, ¿no? ¿Cómo habrá sido Tomás? Lo que sabemos es que Tomás, por su mucha racionalidad o por su racionalismo, lamentablemente tomó una decisión equivocada, y es que se separó del número de los 12, se separó de sus compañeros. Recordemos que 12
es el título que se les da a la comunidad de los apóstoles más cercanos a Jesús. A veces pueden estar 4, a veces pueden estar 10, 11, pero siempre se llama la comunidad de los 12, ¿no? Por eso me refiero a los 12. Entonces, Tomás se separó de los 12, ¿no? Y cuando alguien se separa de la comunidad, del grupo, entonces uno puede perder la presencia de Jesús. Uno puede perder inclusive la fe. Hay personas que a veces dicen, no, tranquilo, yo tengo mi Biblia, ¿no? Tranquilo, yo en mi casa estoy rezando, yo en mi casa, y comienzan a vivir su fe de una manera muy polarizada, muy lamentablemente así como dividida. Y esto se parece mucho al protestantismo. Oh triunfo del demonio, que logró dividir la iglesia, que logró dejarla con una huella, con una lacra de la división. ¿Cuál fue el postulado de, lamentablemente, Martín Lutero? Mi conciencia y la Biblia. Punto. Esto es suficiente. Y de aquí viene la libre interpretación, que cada uno tiene el Espíritu Santo para buscar la verdad, que solamente la fe es la que salva. Peca mucho, pero cree y te va a salvar, ¿no? Con postulados que venían solamente de su conciencia, de algo personal. Martín Lutero se separó de la comunidad. Y entonces, regla para todos los protestantes, mi conciencia y la Biblia, punto, ¿no? Lamentable error. Triunfo del demonio. Y entonces, a raíz de esto, nacen cuantas sectas protestantes, ¿no? Entre ellas peleándose, entre ellas discutiendo, pero todas contra la Iglesia Madre, la Iglesia Católica también hay, como hijas que solamente pueden hacer berrinche, ¿no? Qué lamentable. Y todo a raíz de una división, de salirse, de apartarse de la comunidad. He ahí lo importante, queridos hermanos, de permanecer siempre con la comunidad, con los grupos de oración, con los grupos parroquiales o las comunidades religiosas, ser quizá terciario o ser un laico que está ahí comprometido con su iglesia, un laico consagrado. Porque si uno se separa y comienza a vivir la fe solito, uno solito se miente. Y es tan fácil para el demonio engañarnos, meternos ideas que aparentemente son interesantes y buenas. ¿No han escuchado por allí a protestantes que dicen, hoy el Señor me dijo, y hoy el Señor aquí acá? ¿Qué te va a decir el Señor a ti? Si vienes aquí a decirme que no creen en la Eucaristía, eso va a venir de Dios. Por supuesto que no viene de Dios. Que me vienes a decir a mí que no creen en la Virgen, pero ¿qué va a venir eso de Dios? ¿Pero qué pasa? Siguen con su postulado. Yo, mi conciencia y la Biblia. Gravísimo error. Por un lado, entonces, queridos hermanos, seamos no como Tomás en ese sentido, de muy racionalista y muy yo busco con mis propias fuerzas, yo con mi forma de ser, yo con mis propias habilidades y mis capacidades intelectuales. Un momento. Todo eso de allí tienes que ponerlo en función de la comunidad. Y en la comunidad vas a encontrarte auténticamente a Cristo. Auténticamente vas a encontrarte con el resucitado y vas a purificar tu fe. Sin embargo, gracias a Dios, Tomás no tomó una decisión tan gravísima. Se separó, pero regresó. Se separó, pero regresó. La comunidad de los 12 lo acogió todavía. Tomás, ven, estate con nosotros el próximo domingo. Ven a misa, como decirle, ¿no? Ven a misa el domingo. Ya sé que te fuiste un momento, pero ven a misa el próximo domingo. Ven. Y entonces la comunidad lo acogió. Y en la comunidad tuvo el encuentro con el Señor. Jesús se le aparece, aquí estoy, ¿no? Por un lado, primer punto, queridos hermanos, la necesidad de la vivencia de fe en comunidad. Segundo punto, Jesús nos conoce. Y cuando nosotros estamos como aferrados a algo, Tomás ya estaba en la comunidad, pero ahora Tomás seguía con su
deseo de entender todo, de tocar todo, de casi que meter a Jesús en un laboratorio, ¿no? A ver, ¿realmente eres Jesús, no? Estaba con esta racionalidad agresiva, radical, ¿no? Sin embargo, Jesús, siempre benevolente, y se le muestra para que entonces él constate que realmente es él, Jesucristo, ¿no? Segundo punto, entonces, queridos hermanos, actualmente la sociedad, casi de una forma general podemos decir, es como Tomás. Busca pruebas. Está buscando, quiero ver, quiero sentir, quiero realmente que alguien me diga cómo es esto de Dios, de la fe. Y para ello nosotros tenemos que ser también como Jesucristo. Jesús benévolamente se le acerca y le hace constatar a su razón que Él realmente ha resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos actualmente tienen que aprender a dar razón de su fe. Los cristianos actualmente tienen que estar bien formados, porque antaño, claro, antiguamente, uno le decía a las familias, crean en Dios, y todas creían. Pero ahora tú vas a decirle a una familia, y de los 5 de la familia, quizá uno cree, el otro te dice que sí, pero no está creyendo, y los otros se van a sus cuartos, no quieren escuchar. Eso quiere decir que actualmente ya no es como antes, que creían fácilmente, sino que necesitamos darles argumentos para que crean, y por ello la necesidad vital de la formación. Actualmente necesitamos ser cristianos competentes en relación a nuestra fe, porque el mundo está como Tomás. No es la mejor situación, pero es lo que está. Así está el mundo. Entonces tenemos que responder a esta necesidad. Segundo punto, entonces dar razón de nuestra fe para que el hermano que se encuentre en esa situación pueda, de alguna manera, encontrarse con Cristo. Y tercer y último punto, queridos hermanos, veamos aquí la providencia de Dios. San Agustín dice que gracias a la incredulidad o este proceso de incredulidad de Tomás, todos nosotros hemos sido beneficiados de su incredulidad. ¿Por qué? Porque a raíz de esto conocemos dos cosas: que Cristo realmente resucitó, porque Él pudo tocarlo. Y segundo, que gracias a las palabras de Tomás, sabemos que Cristo, con toda seguridad, es Dios. Tomás dice, Señor mío y Dios mío. ¿A quién? A Jesús. Gracias a Tomás, sabemos que Cristo resucitó y que este que resucitó es Dios. ¿Por qué he mencionado la providencia? Porque Dios sabe sacar cosas grandes cuando inclusive el ser humano es malo, es pequeño y hace las cosas mal. A veces nos preocupamos demasiado, hay que preocuparse, pero de una forma equilibrada, ¿no? Nos preocupamos demasiado por algún amigo, algún familiar que no se convierte. Y uno dice, pero ¿por qué no? Ya he orado tantas novenas, ya he rezado a Santa Brígida, ya he rezado la novena a San Antonio y también al Padre Pío, ahora a San Charbel Macluf, que está tan de moda, y aquí y acá, y nada, no se convierte. Y uno como que desesperándose, y aquí, tranquilo. Dios sabe cómo sacar cosas maravillosas, inclusive cuando esta persona está obstinada en su mal camino. De alguna manera le pasa lo mismo a Tomás. Providencialmente, gracias a su incredulidad, nosotros hemos sido beneficiados. Y un día quizá esta persona incrédula, que hasta se metió en los vicios más mundanos y llegó hasta las esferas más bajas de la sociedad por andar en sus cuestiones pecaminosas, al final pueda dar testimonio. El Señor me sacó de allí abajo. ¿Acaso no has visto cómo grandes conversos, personas que dan testimonio de su encuentro con el Señor, son los que más benefician a otras personas a veces? No es la regla general, ¿no? Pero muchas veces los demás se identifican con ellos. Fue drogadicto. Fue prostituta. Ese de aquí fue quizá un actor de pornografía, ¿no? Y así, y al final se convierten y uno dice, wow, yo me identifico con él. Él salió del pecado de la impureza. Él salió de la brujería. Él salió del satanismo, ¿no? Entonces, sin
dejar de preocuparnos, siempre preocuparnos, pero tampoco caer en un excesivo desequilibrio, ¿no? Y estar ahí y ahora ya Dios no me escucha y Dios, espera un momento. Providencia. Entonces, resumamos. Primero, la importancia de permanecer como grupo, como familia. Es lo que decía también la primera carta a los Efesios. Es como una edificación que se va estructurando por medio de las piedras. Y necesitamos entonces estar incorporados a este edificio para permanecer en la auténtica fe. Primero, los grupos, pertenecer a la iglesia. Nada de yo solito y mi fe, yo solito y mi Jesús. Nada de eso. Allí nos podemos mentir y engañar, y el demonio puede hacernos su presa fácilmente. Segundo, entonces también la necesidad de dar razón de nuestra fe. Y tercero, la providencia. Dios sabe cómo realiza su obra siempre y cuando nosotros permanezcamos firmes en la confianza, en la oración, en la paciencia, en la esperanza, en la perseverancia, y así podamos ayudarle a Él a conquistar muchos más corazones. A la Santísima Virgen María y a Santo Tomás les pedimos que intercedan por nosotros para vivir estas enseñanzas. Que así sea. Tendrás una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44 y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Queridos hermanos,